Crié a los 3 hijos de mi hermana egoísta cuando los abandonó. Años después, me están dando dinero para agradecerme, pero ella está furiosa y exige el dinero. Hola, tengo 48 años y tengo una hermana menor, Diana, de 46 años. Nunca nos llevamos bien cuando éramos niñas. Ella siempre fue pretenciosa y algo cruel conmigo, así que nos separamos tan pronto como terminamos la escuela secundaria. Yo elegí ir a la universidad, mientras que ella decidió mudarse con su novio de ese entonces. Fue una suerte que su novio fuera rico, ya que nuestros padres nunca habrían podido pagar el alquiler para dejarla vivir sola. Ella les había dejado muy claro que no tenía interés en conocer sus opiniones sobre su vida y que iba a hacer lo que quisiera, así que mis padres nunca trataron de detenerla y simplemente la dejaron hacer lo que quería. Diana tuvo gemelas a los 20 años y luego un niño a los 21, mientras vivía con su novio. Mis padres estaban felices por ella, pero al mismo tiempo era preocupante porque ahora tenía muchas responsabilidades y ningún trabajo. Dependía completamente del dinero de su novio para mantener su estilo de vida. Diana nunca se casó con su novio, y creo que fue un error porque al menos habría tenido derecho a una pensión alimenticia después de que se separaron. Tuvieron que tomar caminos separados después de que Diana descubrió que él la había estado engañando. Afortunadamente, él le dio la manutención de los hijos a la que tenía derecho, sin embargo, optó por no ser padre y renunció a sus derechos parentales. Las niñas tenían 3 años en ese momento, así que eran muy pequeñas, y mi sobrino tenía solo 2 años. Después de eso, mi hermana quedó completamente sola y necesitaba toda la ayuda posible para poder mantenerse. Aunque no tenía una buena relación con ella, decidí ayudarla por mis padres. En ese momento, yo ganaba una cantidad decente de dinero. No era suficiente para mantener a los 4, pero al menos podía contribuir con una pequeña cantidad cada mes junto con mis padres, y así se las arreglaron los primeros meses. Fue realmente difícil para ella encontrar trabajo, ya que no tenía título universitario ni experiencia. Tuvo que empezar desde abajo y trabajar duro para progresar rápidamente, lo cual era complicado porque tenía que pensar en sus hijos y no podía simplemente dejarlos en casa. Podía contratar a una niñera, pero era bastante caro, así que tenía que depender de mí o de sus amigos. Nuestros padres también trabajaban y contribuían económicamente, así que no podían quedarse en casa, y lo mismo pasaba conmigo. Ella no tenía amigos que estuvieran dispuestos a cuidar a sus hijos mientras trabajaba, ya que todos tenían sus propias vidas y trabajos. Así que se quedó atrapada en trabajos de salario mínimo para poder ajustar sus horarios y volver a casa rápidamente, de modo que no tuviera que pagarle a la niñera por quedarse con sus hijos durante mucho tiempo, ya que entonces el costo sería exorbitante y no podría permitírselo. Esto continuó durante un par de años, y supongo que Diana empezó a resentir a sus propios hijos porque, según ella, eran el único factor que le impedía tener éxito. Yo la visitaba ocasionalmente, no por ella, sino por los niños, porque quería asegurarme de que estuvieran bien. No tenía una buena relación con ella, pero no era lo suficientemente insensible como para dejar que unos niños inocentes sufrieran las consecuencias de las terribles decisiones de su madre. Mis padres y yo revisábamos regularmente a los niños, y siempre se quejaban de lo mal que Diana los trataba. Los regañaba por pequeñeces y se desquitaba con ellos solo por ser niños y tratar de divertirse. Era una existencia miserable para todos ellos, y deseaba poder ayudarlos y sacarlos de esa casa para quedármelos, pero no podía hacer eso ya que ella era la madre legítima y yo no tenía derecho sobre ellos. Además, ella recibía la manutención de su ex y hacía lo posible por llegar a fin de mes. Me daba lástima por ella también, pero me sentía peor por los niños. Sin embargo, las cosas empeoraron porque después de eso, ella empezó a salir con otros hombres, y cada vez que su relación no funcionaba, comenzaba a culpar a sus hijos. Aparentemente, en su cabeza, creía que sus novios siempre rompían con ella una vez que descubrían que era madre de 3 hijos. Personalmente, creo que era porque nunca decía nada al respecto en las primeras citas y solo lo revelaba después de haber estado juntos durante un mes o 2, y creo que es demasiado tiempo para mantener un secreto así cuando eres madre soltera. Creo que necesitas ser sincera al respecto desde el principio, de lo contrario parece deshonesto y extraño. Traté de explicarle esto muchas veces, pero estaba realmente convencida de que la dejaban solo por el hecho de tener hijos. Seguía atormentándolos, recordándoles una y otra vez cómo su padre la había abandonado, y amenazaba constantemente con dejarlos también si no se comportaban. Así que estaban realmente asustados de ella y su infancia estuvo constantemente llena del narcisismo de su madre. Esto continuó durante años, literalmente. Varias veces se me ocurrió que probablemente debería llevármelos y huir, pero no podía hacer eso, ni tampoco podía solicitar la custodia de los niños o tratar de denunciarla, porque lo que estaba haciendo, aunque era malo, no llegaba a justificar que le quitaran a sus hijos.
Así que esto siguió sucediendo y ellos simplemente estaban agradecidos de tenerme a su lado, porque mis padres eran demasiado mayores para estar ahí como amigos, pero yo siempre estaba ahí para ellos cuando me necesitaban. Nunca podían acudir a su madre con sus problemas, pero siempre podían venir a su tía, y eso es lo que hacían. Cada vez que tenían algún tipo de problema con la gente en la escuela, con los estudios o incluso con Diana, venían directamente a mí, y realmente me gustaba. Sentía que confiaban en mí y valoraba eso. Así que no fue gran sorpresa que cuando cumplieron 18 años, decidieran dejar la casa de su madre y venir a vivir conmigo. Ahora que ya no eran menores legalmente, podían elegir vivir donde y con quien quisieran, y me eligieron a mí. Diana obviamente estaba muy decepcionada y tenía mucho que decir. Dijo que había desperdiciado 18 años de su vida tratando de criar a estos niños y al final ni siquiera la eligieron a ella. Fue muy desagradable al respecto y me dijo que si yo quería criar a sus hijos tan desesperadamente, debería haber intervenido antes, en lugar de hacerme cargo cuando tenían 18 años y el trabajo ya estaba prácticamente hecho. Tenía tantas ganas de decirle que ella no los había criado, que prácticamente se habían criado solos, porque ella siempre estaba fuera, ya sea en el trabajo o después de eso, saliendo en citas con otros hombres que eventualmente rompían con ella cuando descubrían que era madre de 3 hijos. No tenía ningún sentido de lo que debía priorizar, así que obviamente las cosas terminaron de esta manera. Los niños eligieron a la persona que realmente había estado allí para ellos, en lugar de la persona que siempre los había atormentado y reprendido solo porque no podía encontrar a alguien y no era feliz en su vida. Era simplemente que ella nunca se había dado cuenta de que los estaba lastimando solo porque ella misma estaba herida. Pero no quise restregárselo en la cara porque sabía que también debía ser doloroso para ella, por eso estaba arremetiendo contra mí. Así que simplemente me quedé callada y eso fue todo. Después de eso, realmente no tuvimos ningún contacto. Sus hijos decidieron cortar lazos con ella y vivir conmigo. Ella también decidió alejarse de todos nosotros y dejó de hablar con todo el mundo. Incluso nuestros padres no tenían ningún contacto con ella, lo cual era extraño porque ellos no habían hecho nada. Supongo que el hecho de que no hubieran intentado ponerse de su lado contra mí cuando mis sobrinas y mi sobrino decidieron mudarse conmigo la enfureció, y los cortó a ellos también. Han pasado 7 años desde entonces y todos ellos están haciendo bastante bien en la vida ahora. Honestamente, no sé qué ha sido de Diana, pero sé que sus hijos están muy bien. Mi sobrino fue a la facultad de medicina y ahora es pediatra. Una de mis sobrinas tiene un título en literatura y ahora es profesora, mientras que su hermana gemela dirige su propio salón de belleza. Les ayudé a todos a obtener préstamos para sus negocios e incluso los financié en la medida de mis posibilidades, y estoy realmente orgullosa de ellos ahora porque les está yendo tan bien en la vida y han llegado tan lejos desde el tipo de hogar en el que solían vivir. Todos ellos viven por separado ahora. Solo vivieron conmigo durante 4 años, y ni siquiera fue exactamente vivir conmigo, ya que generalmente estaban en la universidad y solo volvían ocasionalmente. Supongo que simplemente no querían volver a un hogar donde no se sintieran queridos. Me refiero al hogar de Diana. En fin, han pasado 2 años desde que todos se mudaron y estoy muy feliz por todos ellos. Nunca esperé nada a cambio de todo esto porque, para ser honesta, solo lo estaba haciendo porque pensaba que era lo correcto. Eran solo niños y, sin importar la mala relación que tuviera con mi hermana, nunca podría ser insensible con ellos. Siempre había tenido un punto débil por todos ellos, ya que nunca tuve hijos propios y ni siquiera me casé. Simplemente no era lo mío personalmente, pero para ellos, creo que quería estar ahí como una figura paterna porque su padre no estaba en el panorama y, bueno, todos sabemos qué tipo de persona era Diana. Así que necesitaban a alguien y mis padres eran demasiado mayores para ese trabajo, así que yo di un paso adelante. Eso fue todo lo que hice. Nunca esperé nada a cambio, pero estoy muy contenta de que sean el tipo de chicos que piensan que merezco una muestra de aprecio por lo que hice, aunque no creo que sea algo por lo que necesite ser compensada o lo que sea. Sin embargo, hace aproximadamente una semana celebré mi cumpleaños número 48 y, obviamente, invité a mis amigos y a mi familia, incluidas mis sobrinas y mi sobrino. Me divertí mucho y mi sobrino fue lo suficientemente amable como para organizar todo por mí, aunque yo quería pagar por todo. Él me dijo que iba a cubrir los gastos porque ahora estaba ganando suficiente dinero para hacer cosas por mí y expresar su gratitud. Después de que terminó la fiesta, los 3 me sentaron para una conversación y me dijeron que habían hablado entre ellos y ahora que todos eran financieramente estables. Querían mostrarme lo agradecidos que estaban y me iban a escribir colectivamente un cheque para demostrarme lo agradecidos que estaban por todo lo que había hecho por ellos. Traté de decirles que no era necesario porque todavía estoy trabajando y puedo mantenerme financieramente en este momento, así que no lo necesito, pero me dijeron que no era porque quisieran pagar una deuda.
fueron lo suficientemente dulces para decirme que nunca podrían pagar todo lo que había hecho por ellos porque no era una cantidad tangible, sino el tipo de apoyo que les había mostrado y la fe que siempre había tenido en ellos. Eso no era algo que pudieran compensar. Así que este era un pequeño intento de tratar de expresar su gratitud. Me conmovió mucho el gesto sincero y decidí publicar sobre ello en las redes sociales. Solo quería apreciarlos por todo lo que estaban haciendo por mí. Mi hermana y yo no hemos estado en contacto durante los últimos años, así que no pensé que le importaría de todos modos. Estaba bloqueada en todas las plataformas y pensé que ni siquiera podría encontrarlo, así que pensé que estaba bien. Y honestamente, Diana nunca se había molestado en volver a ponerse en contacto con nosotros y tratar de averiguar cómo les iba a sus hijos después de que se habían ido de casa. De acuerdo, fueron ellos quienes cortaron lazos con ella primero y se mudaron conmigo para estar lejos de ella, pero eso fue culpa de ella. Lo menos que podría haber hecho era mostrar interés en sus vidas y tratar de ser una madre para ellos, para poder rectificar los errores que había cometido. Pero si soy honesta, no parecía importarle mucho la pérdida de contacto y asumí que estaba bien. De todos modos, después de esa publicación, recibí un mensaje de ella hace un par de días. No lo esperaba porque, como dije, durante 6 años no habíamos estado en contacto, pero debería haber adivinado que tan pronto como supiera que sus hijos eran financieramente estables, vendría husmeando como un sabueso para averiguar exactamente cuánto dinero podría sacarles. En su mensaje me dijo que había leído la publicación que había hecho y ahora quería hablar conmigo sobre sus hijos. Dijo que sabía que había cometido errores al principio y que no había sido exactamente una buena madre la primera vez, pero ahora sentía que quería tener una relación con ellos. Quería darse otra oportunidad como madre, ya que sentía que durante estos últimos 6 años los había extrañado mucho. No sé cuánta verdad hay en esa declaración porque si realmente los hubiera extrañado, podría haberse puesto en contacto conmigo al menos una vez. Me dijo que quería que hablara con sus hijos y tratara de cerrar la brecha entre ellos, ya que responden bien a mí. El momento no podía ser más sospechoso y elegí ignorar ese mensaje porque estaba realmente molesta por lo que estaba tratando de hacer, ya que era tan obviamente evidente. Cuando no respondí a su mensaje, me llamó por la tarde y fue entonces cuando exploté. Me dijo que quería que hablara con sus hijos y tratara de ponerlos en contacto con ella nuevamente, y le dije que no iba a hacer nada de eso porque sabía lo que estaba tratando de hacer y era plenamente consciente de que solo los buscaba por el dinero. Realmente no le importaba su bienestar. Estaba fingiendo que le importaba porque quería tener acceso a ellos, y por ellos me refiero a sus cuentas bancarias. No tenía absolutamente ningún interés en volver a ser madre. Si realmente se arrepintiera de lo que había hecho, se habría puesto en contacto con ellos directamente en lugar de hablar conmigo al respecto. Ni siquiera podía dejar de lado su orgullo y ego por un segundo. Todavía quería que sus hijos se acercaran a ella, aunque era ella quien había cometido los errores en primer lugar. Era asombroso lo engreída que era. Trató de discutir conmigo y me dijo que no los buscaba por el dinero y que era insultante que yo lo insinuara, pero le dije que no lo estaba insinuando, estaba segura de ello porque era bastante transparente, y estaba disgustada y repugnada por lo que estaba tratando de hacer. Luego intentó decirme que le estaba robando todo primero, que le había robado a sus hijos y ahora le estaba robando una fortuna también. Así que le dije que yo no necesitaba el dinero y que inicialmente era escéptica acerca de aceptar el cheque, pero ahora iba a quitárselo todo porque ella no lo merecía. Ahora está llorando por ello en las redes sociales y yendo por ahí contándole a todo el mundo lo que dije, tratando de hacerme parecer la mala. Algunos de mis parientes realmente piensan que fui demasiado lejos con lo que dije y me hizo parecer codiciosa, y creen que le debo una disculpa, lo cual es increíble. Por eso estoy aquí para preguntar si soy la mala porque le dije a mi hermana que no merece el dinero que sus hijos han decidido darme. Actualización 1. Hablé de este incidente con mi sobrino y mis sobrinas, como me dijeron los comentarios. Me dijeron que ya habían oído hablar de esto por parte de algunos parientes y habían estado pensando en hablar conmigo al respecto, pero no habían tenido exactamente el tiempo. Sin embargo, ahora que los había llamado y lo había discutido con ellos, me dijeron que pensaban que había hecho lo correcto. Mi sobrino fue muy franco sobre sus sentimientos y dijo que nunca había considerado a su madre como una figura materna en su vida y que siempre había sido yo, porque ella nunca había estado ahí para él, y mis sobrinas estuvieron de acuerdo con él. Él siempre había sido el más franco del grupo, no era sorprendente que todo viniera de él y mis sobrinas estaban demasiado emocionadas para hablar, pero él estaba realmente enojado y molesto. Me dijo que Diana tuvo que hablar conmigo porque nunca había hecho lo mínimo, y eso se debía al hecho de que estaba recibiendo dinero de manutención de su padre y, aún así, constantemente los atormentaba y los hacía sentir mal por simplemente existir. Ni siquiera era su culpa, lo cual es cierto.
Así que piensan que hice lo correcto y me han dicho que no van a ponerse en contacto con su madre sin importar lo que pase. También creen que debo defenderme y contar mi versión de la historia en línea, ya que Diana ha decidido hablar mal de mí y las redes sociales son la mejor manera de hacer llegar el mensaje. Así que supongo que eso es lo que voy a hacer. Estoy muy contenta de que hayan decidido ponerse de mi lado en esto, porque mis padres se están manteniendo al margen por completo y me han dicho que no quieren involucrarse. Me parece muy extraño porque Diana nunca les habló tampoco después de que sus hijos la dejaran, y encuentro el enfoque diplomático de mis padres en esta situación realmente extraño, porque tampoco han estado en contacto con Diana en los últimos 6 años. Me sentí un poco decepcionada por eso, pero al menos mi sobrino y mis sobrinas están de mi lado. Y ahora, respondiendo a una pregunta que mucha gente me hizo, ¿por qué no solicité la custodia y saqué a los niños de Diana si sabía que era una mala madre y no los trataba bien? Bueno, mencioné en mi publicación que, aunque lo que estaba haciendo no era correcto, tampoco calificaba como tortura, abuso o negligencia. Simplemente era cruel con ellos todo el tiempo y no estaba exactamente disponible emocionalmente para sus hijos. Así que tal vez podría haber solicitado la custodia, pero era muy poco probable que pudiera obtener a los niños bajo mi cuidado. Los tribunales generalmente quieren que las familias permanezcan unidas y, en su caso, ya habían perdido a un padre. Su padre había salido de sus vidas y su madre era el único padre biológico que les quedaba. Así que, naturalmente, el tribunal querría que la familia permaneciera unida. Y sabía con certeza que si presentaba algún tipo de petición contra ella o tomaba algún tipo de acción legal contra Diana, ella se aseguraría inmediatamente de que nunca volviera a verlos. Se aseguraría de llevarse a los niños lejos de mí y ya era poco probable que pudiera quitárselos y obtener la custodia completa, así que solo los estaría poniendo en una situación muy arriesgada. Por eso decidí jugar seguro y simplemente mantenerme en contacto con ellos y estar ahí para ellos todo el tiempo. No sé si fue lo correcto a largo plazo, pero en ese momento parecía la única solución. Tal vez podría haber habido mejores formas de manejarlo, pero era la única en la que podía pensar y por eso hice lo que creía que era lo correcto. No fue fácil para mí y durante años seguí contemplando si debería solicitar la custodia o no, o hacer que los sacaran de ella de alguna manera y los reubicaran. Pero no hay forma de saber qué podría haber pasado y pensé que era mejor para ellos quedarse con su madre y tener contacto conmigo y mis padres en lugar de correr cualquier tipo de riesgo en este tipo de situación. Espero que esto responda a las preguntas que la mayoría de la gente tenía para mí y tal vez pueda parecer la mala por lo que hice, pero realmente no me importa. Sé que los niños están bien en sus vidas ahora y hice todo lo que pude para mantenerlos felices y seguros, y siempre estuve ahí para ellos, así que no tengo razón para sentirme culpable por nada. Actualización 2. Ha pasado una semana desde ese mensaje de Diana y hoy he estado recibiendo muchas llamadas telefónicas de parientes y personas que han estado hablando con ella y me decían lo equivocada que estaba y cosas así. Se estaba volviendo realmente agotador y estaba ocupada con el trabajo, por lo que no había podido hacer una publicación antes, pero hoy decidí que ya había tenido suficiente. Después de una breve discusión con mi sobrino y mis sobrinas, decidí finalmente hacer una publicación compartiendo mi versión de la historia y también, de alguna manera, compartiendo su versión de la historia, ya que no creo que nadie en la familia supiera exactamente por cuánto habían pasado esos niños en su infancia. Cuántas burlas tuvieron que enfrentar todos los días solo porque Diana había decidido quedar embarazada temprano y había dejado todo por su novio en ese momento. Incluso después de eso, siguió culpando a otras personas por sus propias decisiones y trató de hacer parecer que estaba haciendo todo lo posible para hacer lo correcto por sus hijos, pero en realidad nunca estuvo ahí para ellos. Y creo que, como ella le estaba contando a todo el mundo sobre cómo yo le había robado a sus hijos y ahora le estaba robando una fortuna también, ahora que sus hijos estaban bien económicamente, la gente merecía saber la realidad de la situación, no solo su versión distorsionada de las cosas donde de alguna manera ella era la víctima en lugar de ser la persona que atormentó a todos. Ya me estaban juzgando por muchas cosas porque solo conocían su versión de la historia y simpatizaban con ella, pero en realidad era yo quien merecía contar mi versión de la historia junto con sus hijos. Así que escribí todo hace un par de horas e hice la publicación. Hasta ahora ella no me ha dicho nada y los únicos mensajes que he recibido son de mis parientes que me juzgaban antes. Ahora de repente han cambiado y están tratando de decirme que me juzgaron demasiado rápido y quieren disculparse conmigo, pero honestamente no significan nada para mí. Solo quería que supieran la verdad. Realmente no me importa lo que piensen de mí, pero era importante para mí hablar con la verdad y compartir cómo Diana había tratado a sus hijos, que es por lo que ya no están en contacto con ella. De todos modos, ahora que todo está hecho, estoy lista para seguir adelante. Honestamente, no quiero tener nada que ver con Diana nunca más y estaba perfectamente feliz durante los últimos 6 años cuando ella no estaba en contacto conmigo, y creo que se puede decir lo mismo de sus hijos también.
No entiendo por qué sintió la necesidad de causar tanto drama. Si quería dinero, podría haberlo pedido en lugar de fingir que realmente quería otra oportunidad para ser madre. Actualización 3. Oficialmente ha pasado un día desde que hice esa publicación. Hoy supongo que Diana finalmente se despertó y decidió vengarse de mí. En lugar de comunicarse conmigo personalmente, decidió seguir siendo dramática y comenzó a comentar en esa publicación tratando de hacer parecer que yo estaba mintiendo y cosas así, pero eso no iba a funcionar. Obviamente, tan pronto como intentó comentar, sus hijos comenzaron a comentar y responderle, recordándole incidentes muy específicos de su infancia donde ella había sido horrible con ellos. Eso continuó durante aproximadamente una hora más o menos y, honestamente, ni siquiera me sentía mal por ello. Nadie más lo hacía tampoco, porque mi sobrino, mis sobrinas y yo estábamos disfrutando completamente de este proceso. La estaban humillando completamente y no había forma de que pudiera mentir para salir de esto, porque cada mentira que estaba tratando de decir para hacerme parecer la mala, la estaban atrapando. Es una suerte que decidiera hacer esto el fin de semana porque de lo contrario tal vez no habríamos podido saltar a nuestra defensa tan rápidamente. De todos modos, eso continuó durante aproximadamente una hora y después de eso, ella comenzó a eliminar sus comentarios para que la gente no pudiera atraparla en sus mentiras. Era demasiado tarde, sin embargo, ya que mucha gente ya había visto lo que estaba sucediendo en la sección de comentarios y supongo que también comenzaron a llamarla la atención por su comportamiento. Comenzó a eliminar sus comentarios y a retractarse de todo lo que había dicho, y luego finalmente me bloqueó y también bloqueó a sus propios hijos. Supongo que esa fue su señal de rendición de alguna manera, y me alegro de que haya decidido hacerlo porque en una pelea con nosotros definitivamente no habría ganado, ya que obviamente tenemos la ventaja aquí, ya sea moralmente o de otra manera. Realmente pensé que eliminar los comentarios sería el final de nuestra interacción, pero después de eso, eligió comunicarse conmigo personalmente también. Me envió un mensaje diciendo que esperaba que yo estuviera feliz ahora, ya que la había pintado como la villana y ahora todo el mundo la odia. Pensé que era realmente irónico viniendo de ella, ya que eso es exactamente lo que estaba tratando de hacer primero. Ella lo empezó y ahora, solo porque decidí devolverle el golpe, no puede soportarlo. Ni siquiera entiendo por qué la gente intenta servir cuando saben que no pueden limpiar después. Simplemente no inicies drama si no quieres quedar atrapada en las consecuencias. De todos modos, ignoré ese mensaje y eso es lo que todos vamos a volver a hacer, ignorarla por el resto de nuestras vidas porque ni siquiera es digna de nuestra atención nunca más.